Estaba la cosa muy interesante. Está interesante y tensa y molesta y indignante. Ajá. Tú estás describiendo el paso a nivel de Fortaleza y estás describiendo qué organizaciones forman parte y qué han dicho esos líderes de los temas que a nosotros pues nos competen. Correcto. Y obviamente el que tenga dudas todavía con esa evidencia que tú has traído de que la prensa le ha publicado lo que Amarilis Pagán ha dicho. Correcto. Es para que nadie tenga duda de nada. De nada. Y Amarilis, como digo, no se esconde. Ella públicamente, todavía, ella tiene eso. Y si usted busca el Nuevo Día, hasta le aparece, no el Nuevo Día, porque cuando eso se puso en nuestras redes para el 2013 y empezó a rodar demasiado, el Nuevo Día quitó el artículo del original para que después salía, no, este artículo no está disponible. Eso pasó también. Pero ya tú lo habías guardado. Pero ya está guardado, pero como quiera, aparece si lo buscas, pero ella lo tiene. O sea, en las redes de Amarilis Pagán sale ¿verdad? La mojigatería. Ajá. Porque, vuelvo y digo, fíjense que ella no se esconde. Correcto. A mí hay gente que me dicen, bueno, hay diferentes estilos. Déjenme decirles que yo jamás he insultado a nadie así de estar. Amarilis Pagán, yo estuve en un programa que como íbamos a hablar ambas, allá la pusieron un salón aparte a mí y yo fui a ese salón, y fui y le dije, hola, Amarilis, Tamoa, encantada. Yo estoy así, ella está así. Pero yo la saludé. Yo no tengo ninguna carga porque es que solo Dios sabe mi corazón hasta hacia estas personas. Mira, un detalle, mojigato es sinónimo de santurrón o beato. Santurrón, moralista, por eso te digo beato. Exacto. Dejen la mojigatería, dejen de hacerte los santurrones. Es una alusión un poco más allá de la sociedad en general y un ataque a la iglesia. A la Es gente que de es un valor y de fe. odio que, muchachos, Sí. esto es un odio, pero entonces no importa que tú seas una mamá. Porque, óyeme, vuelvo y digo, la lista de Puerto Rico tiene de todo. Ellos van para encima. ¿Por qué? Porque entonces defendemos a la familia, el bastión. Es un odio a todo lo bueno. Miren, no hay forma que yo pueda justificar que estas mujeres quieren algo bueno para alguien. Y son personas que tienen tanta ira. Y yo lo que pienso es cuánto habrá sufrido esta mujer. Y en mi mente y en mi corazón, yo puedo tener empatía con ella y misericordia. Pero lejos de mis hijos. Allá, Amarilis, yo te ayudo, yo hablo, yo lo que sea que pudiéramos hacer. Pero lejos de mis hijos, o es que usted pone gente agresiva, amargada y todo eso a educar a sus hijos. Señor gobernador, Pedro Pierluisi. Entonces hay gente que dice, ay no, hay que ser suavecitos para que te den entrada a Fortaleza. Y yo digo, bueno, no parece que lo que hay que decirle es palabras soeces de cabro grande para abajo, no, sino para arriba, como hacen estas mujeres allí en el portón. Tengo que decirlo porque eso es lo que hacen. Hacen así. Todo. ¿Y quién ustedes creen que son las feministas radicales y que van allí? Las adestradas por Matre, la colectiva feminista, toda esta gente. No hace mucho fueron a la Procuraduría de la Mujer y destruyeron y derramaron a pintura otra allí. mujer. Que no sé si para ese tiempo estaba hasta embarazada. Porque ella tuvo un bebé. ¿Qué tú me hablas? ¿A quién tú defiendes? ¿A quién? Que van como una cosa rabiosa. Mire, gente que dice, es que en la política hay que negociar, Tamoa. Esto no es así todo o nada. Bueno, yo no sé si usted dice, te voy a dejar fastidiar un poquito a mi hijo, ¿ok? Un poquito. Maltrátalo un poquito nada más. Hasta ahí. Yo te dejo hasta ahí. Bueno, yo no sé usted. No, esa filosofía de todo o nada, de verdad que está pasé ya. Porque si tú vas a negociar para ceder el 90 o el 95% y a ti te da un chimpito de un 5 y vuelves y negocias la semana que viene y vuelves y cedes un 95%, en 2 o 3 meses perdiste todo, no tienes nada. Aparentas que ganaste algo con la negociación, pero te estás engañando tú mismo. Y esa es el razonamiento más tonto que yo he escuchado de gente brillante. Lo que logras un 20%, si lo logras, te comieron vivo. Y yo entiendo que ese razonamiento político, yo te entiendo. Yo no soy política, ¿alguien lo sabía? No. Y si algún día Dios me lleva allá, uy, yo no sé. Pero
no vaya a hacer política, aunque tuviera una posición política. Es que este issue lo han hecho político, pero se están quedando con nuestros hijos y no los podemos ceder. Mira, yo no te doy hay que ceder. ni un hilo del pantalón de mi hijo. A todos los bandos, que todos los bandos tú le vas a dar a mi hijo. ¿Usted Claro, se imagina que claro. el narcotráfico se empodere del gobierno y diga, me tienes que dar un poquito? Yo le tengo que enseñar de marihuana en la escuela, es bien buena, y que los pone relajados. Es lo mismo. Claro. ¿De qué tú estás hablando? Tú te mantienes en lo mismo. Mire, cuando yo empecé como alerta, una pareja de lesbianas, y ella era madre, me escribió, pero mire, yo soy madre y usted, y le dije, no, yo estoy defendiendo su derecho también. En la escuela vamos a enseñar lo biológicamente correcto, en su casa nadie se puede meter. Y si todo fuera al revés y yo le dijera que usted no puede tener a sus hijos y que usted no puede, estoy metiéndome en su casa y con usted, pero usted tiene que enseñar que es una pareja, papá y mamá, y que esa es la norma. Si yo voy a enseñar todos los tipos de familia, usted sabe todo lo que hay. Usted sabe todo lo que hay. Aquí hay familias con incesto. Sí. Hay familias de incesto. Usted va a poner incesto porque hay una familia con incesto y hay unos hijos que los papás son hermanos. Eso estuvo propuesto en un proyecto de ley en el 2013 o 2014. Es correcto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Permitir el incesto. Bueno, no fue un proyecto de ley, fue peor aún. El Código Penal despenalizaba, Exacto. así que legalizaba el incesto en mayores de edad. Eso fue Batia. Yo tengo el before and after, por si usted se cree que estamos exagerando, pero ahora con las imagenitas las van a ver, porque lo hemos dicho aquí 20 veces. Y el bestialismo. Entonces, si mi estilo de vida en mi casa es que yo tengo, como hay, 3 esposas, se lo vamos a enseñar a los nenes. Ajá. ¿Qué te pasa? Es que Haz lo que tú quieras allí en tu casa, pero no podemos. todo eso es bueno, pero ahora enseñar solamente a papá, mamá y los nenes, eso es lo que es malo. Eso es malo. Rayo. Uy, Es una cosa tan loca. yo les voy a ¿verdad? decir algo. Nos volvimos locos. Sí, totalmente una locura. Hay una ley de 2003, que es la ley de la ley en la reflexión de la moral y la familia. Hace años, Nueva Vida me apoyó y yo hice una actividad sencillita en un terreno que nos prestaron de una iglesia en Atillo, de la pastora Carmín. Nos prestó ese espacio y se hizo una actividad familiar. La ley es la 302 del 2003. Y es la ley para declarar y establecer, le voy a leer aquí, y establecer que el segundo domingo del mes de julio de cada año es el día de reflexión sobre la moral y la familia. Yo lo quiero celebrar y estamos haciendo arreglos para el 11 de julio estar en la plaza. Va a haber niños, vamos a ver mensajes, vamos a celebrar familia. Yo no voy a protestar, yo estoy celebrando la familia. La que quieren invisibilizar a toda costa, porque ahora no quieren, y esto para mí me llega hasta lo más. Si algo yo quería hacer desde mis 9 años era ser mamá. ¿Sabes? Niños que dicen, yo quiero ser, no sé, astronauta. Yo quería ser mamá. Muchas otras cosas también, pero lo de mamá, al punto, yo tenía una tía estéril. Y mi mamá siempre decía que yo me parecía a esa tía. Y entonces el subconsciente me dijo, pues puedo ser estéril, con 9 años. Y yo le tenía más miedo a eso que a la oscuridad. Esto es una realidad de mi vida. Así que para mí, madre, es el mayor título que Dios me ha permitido tener. Es demasiado, demasiado grande. Y viene esta ideología de género a decirme, y aquí en Puerto Rico ya las dulas les están diciendo que es persona gestante. Wow. No es madre. Ajá. Y es persona lactante. Sí. Esto es que da la leche. La leche humana, no leche Leche materna. humana no es leche materna. Eso se oye hasta vulgar. No me venga a decir leche humana. Hay una frase de una compañía que surgió en estos días, la situación de la compañía de toallas sanitarias, ¿no? Que ahora los hombres usan toallas sanitarias. Sí, no, yo bueno, se las regalo todas si quieren. Que estaban hablando acerca de las personas que menstruan. Personas. Ah, sí, también. Sí. Están llevándose a nuestros hijos.
Los están maltratando. Yo digo nuestros, porque tengo demasiados casos adentro. Que por rebeldía, por confusión, porque probaron, porque está de moda, porque están siendo acosados, están cayendo en esto. Y yo quiero decirte que si no los levantamos tú y yo, aquí se acabó el juego. Porque si tú estás esperando por los políticos, ay, bendito. Y que mira, hacen así, bailan un swing brutal. Si no llega a estar esa gente en las gradas, el día que se fue la luz, yo sé que ese día bajaba el 714 aprobado. Con unas supuestas enmiendas que yo puedo entender, y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay representantes verdaderamente confundidos que no tienen la agenda de género. Quiero hacer eso bien claro. Hay senadores y representantes que entienden que si dice equidad de género no es perspectiva, porque eso me pasó a mí. Quien me dijo a mí por primera vez en 2013 no puedes utilizar género fue Claribel Maldonado. Y estaba en el conference de mi compañía y yo le dije, pero tú, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero si eso es una palabra que se usa siempre. Esa fue Tamoa. A Claribel Maldonado, cuando en una reunión ella me está tratando de explicar, si tú usas esto, metiste la agenda. Yo no lo entendía en el momento. Así que yo quiero hacer esa aclaración y dar ese espacio. Muchísimos representantes y senadores no saben lo que están metiendo solo con la palabra género. Eso es como decir comunismo, eso es como decir socialismo, eso es como decir, es un movimiento completo dentro de una palabrita. Y todavía a esta altura muchos de ellos no tienen No idea. lo saben, no tienen maldad, muchos no tienen la maldad. Así que hay trabajo que hacer, pero nos ponemos a disposición. Si usted es representante o senador y de verdad no quiere hacerle daño, usted nos llamaría. Y nosotros en privado, usted ve que yo no menciono nombres aquí mucho porque yo no quiero hacerle daño a nadie. ¿Alguien alguna vez se ha acercado? A menos que voten en favor y yo sé que se los explique que les vamos con todo encima. Pero ¿alguna vez algún político se ha acercado a buscar información con...? Pues mira, precisamente en los pasillos de cuando estábamos allí, vino Sol Higgins, que es una nueva representante de Humacao, que yo me había reunido con ella, había tenido una reunión muy amena en la que no le expliqué la agenda porque noté toda su ingenuidad. Ella estaba ingenua a esto, a la agenda. Y establecí como que íbamos a seguir hablando. No se dio más, no hablamos más. Y yo me reuní con ella a principios de que empezó el cuatrenio, ¿verdad? En enero, febrero, no me acuerdo por ahí. Y estábamos en los pasillos y ella vino así. Ven acá, ¿qué es lo que pasa con esto así? ¿Qué es lo que tienen ustedes con este proyecto? Porque ella genuinamente dice, pero es que ya lo cambiamos y dice equidad de género hombre-mujer. ¿Y qué le pasa a ustedes? O sea, y le digo, yo te entiendo. Pero eso habíamos otras 5 o 6 mamás. Un nivel de ingenuidad política, un alto nivel de ingenuidad política. Pero es que ellos no están, miren, esa gente no les da break ni de oír a veces estas cosas, a menos que usted se lo envíe. Pero como el PNP y el PPD no sabe que le están destruyendo a sus partidos. Le están destruyendo sus partidos. Y van detrás de Victoria Ciudadana y el PIB, mire, ciego, Entonces, ¿qué pasó? No se han dado cuenta. Esta vez el PIB cogió muchos votos por la carita ¿cuál era el candidato a gobernación? ¿De quién? Del PIB. Dalmau. Dalmau. Subió ahí unos votitos de jóvenes. Entonces, el PIB cogió muchos votos y ellos dicen, pues tengo que ser como el PIB. Mire, usted está bien equivocado. Sí. Lo que pasa es que los demás están diluidos en todos los demás y el liberal, bien liberal, se tiró allí nada más. Ella nos dice eso y yo le digo, yo te entiendo. Me dice, pero es que yo me reuní con pastores de mi región y estoy citándola porque quiero decir que son de las personas que genuinamente ella es una mamá. Y ella dice, yo estoy hablándoles como mamá porque empezaron esas mamás, ¿cómo que tú me vas a meter el género? ¿Ves? Porque están 4 o 5 mamás. Pero yo les dije, Sol Higgins es una mamá, les digo. No, había una que quería grabarle, no la graben. Ella genuinamente, yo la entiendo. Sí, vamos a entrenarla. Yo pasé por ahí. Ahora, ¿saben lo que pasó ahí? Vino alguien de seguridad atrás de mí porque había un acoso con Tamoa Vivas y se la llevó como si estuviera hablando con un terrorista. Sí, porque la podías persuadir, la podías convencer. No, es que la seguridad de allí no quería que yo hablara con representantes. Las dos cosas. Como si ese no fuera mi derecho. Yo digo, pero si aquí hay gente que cobra 75,000 a 100,000, se llama lobby de pasillo. Y yo lo hago voluntaria como mamá
Y ella había venido donde nosotros, ni siquiera yo la había interceptado. Pero como Ángel Matos parece que le molestó bastante, que quedó retratado. Y votó a favor del 714. Mi gente, esa gente está en favor. Y por eso les molesta que tú se lo saques ahí en la cara y digas, el Partido Popular lleva con estos años, tú estabas aquí, para Alejandro, tú estabas aquí, tú estabas aquí. Tú eras parte del Partido Popular desde Vilá. Tú no eres nuevo. Te traigo la trayectoria y votas en favor. Mire, compadre, usted es de la agenda. A ese yo no lo puedo excusar. Porque lo entienden, correcto. Ese tú lo sabes, Dominan te lo el tema dije. ampliamente. Pero una Sol Higgins, no. Y quiero decir que Sol Higgins después votó en contra. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo entendió. Pues lo entendió, o la presión de la grada fue suficiente, o lo que sea. Pero ella dijo, bueno, vamos, esta es la gente buena. Yo soy una mamá como ella. Me imagino que ella pensó eso. Yo no he hablado con Sol luego de esta votación. Espero poder hablar con ella y con muchas más. Yo quiero que ustedes entiendan, y vamos a la última, al último slide. Un minutito tengo. Al último slide. Sí. El otro. Primero es que nuestros hijos no le pertenecen a ninguno de ellos, pero siempre es el momento apropiado de hacer lo correcto. Ese hombre ganó tantas luchas. Pastor, a la izquierda le encanta citar que libertaron a los, otra vez, los cristianos. Pero no hay peor que ciego que no quiere ver. Un pastor bautista. Un pastor bautista que creía que lo que ustedes hacen está mal, pero le encanta citar Si nosotros no hacemos lo correcto ahora, yo no sé, a mí no me importa si pierdo. Perdemos así, ¿verdad? Hasta el último. Y después, pues, no lo llevamos a la escuela, después, pues, seguimos. ¿Cuál es la otra? Plan B, plan C, plan... Pero yo no voy a ceder a mis hijos ni mis derechos. No, no, no y no. Todas esas veces no. Y eso fue lo que nos hizo ganar esta vez. Que permanecimos firmes en que era no. Excelente. Y damos gracias a Dios porque nos ayudó en esta batalla, como siempre. Eso es. Gracias, Tamoa. Gracias a ustedes Fernan, por esta oportunidad. El broche ya. Ok, sí. Fíjate, Estamos regresando a la atmósfera, tú sabes. El jamaquión fue fuerte, pero podía... Terminé lindo, mira. Gracias, estamos Alerta Puerto Rico en Facebook, ¿verdad? En Facebook. La tienen limitada la página, vaya y comparta porque no está llegando. Me la tiene limitada Facebook. Ok, bueno. Señoras y señores, estás en Ruta Nueva Vida 97.7. Comparte este contenido. Llevar.